No vamos al teléfono porque está una referente de APTACH. Así es, justamente la tenemos allí a la representante del gremio APTACH. Bienvenida a la mañana, Ramona López, Martín Sánchez y Walter Mespulé te saludan. ¿Cómo estás? Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un saludo para usted y para toda la audiencia Bien, que nos escucha. Bien, Ramona, gracias por atendernos nuestra línea y bueno, queríamos consultarte referido justamente a la decisión de estas medidas de fuerza que van a empezar a aplicarse a partir de mañana o hasta el próximo jueves incluido dentro de lo que es la salud pública de la provincia con este paro de 72 horas. ¿Qué nos podés comentar al respecto y qué sectores de la salud pública abarca esto? APTACH es un gremio que representa a todos y todas las trabajadoras de salud pública. En realidad no es el inicio, sino es la continuidad de medidas de fuerza que venimos llevando a cabo a pesar de las reuniones que tuvimos con el gobierno, tanto con la ministra de Salud como con el ministro de Economía, y las comunicaciones que tuvimos con el gobernador. Volvemos a esta medida de fuerza porque no nos han dado respuesta a ninguno de los requerimientos que tenemos en el sector. La más importante es la firma de la reglamentación de la carrera sanitaria, que para que el común de la gente entienda es como nuestro estatuto, por decirlo así, y es algo que va a venir a generar ordenamiento dentro del sector, en la parte administrativa, diríamos, y que es necesario, y es una ley que hace 8 años ya fue sancionada por unanimidad. Solamente falta la firma de la reglamentación, así que hace 8 años que el gobernador Jorge Milton Capitanich no está cumpliendo con su promesa que hizo en múltiples oportunidades y que en esta última gestión estuvo en su plataforma política. Esto para nosotros es ya dañoso, por decirlo así, porque implica no solamente la omisión de la firma de un decreto reglamentario, sino también la negación a darnos participación a los trabajadores de la salud. Nuestro gremio es en la actualidad el más representativo en el sector, es exclusivo de salud pública, donde confluyen todas las profesiones y también los trabajadores que no tienen una profesión determinada, sino que realizan una actividad dentro del sector, como ser auxiliares de la salud. Correcto. Sí. Ramona, ¿qué tal? Buen día, Martín le saluda. Buen día, Martín. Es para ampliar un poco el panorama, porque bueno, usted dice es la continuidad, ¿no es cierto?, de ya prácticamente jornada de protesta, y esto lo habíamos consultado creo que la última vez con ustedes, y que evidentemente la provincia no toma la debida atención al sector obviamente profesional, ni siquiera le interesa, parece ser, la relación que tienen ustedes obviamente hoy con los funcionarios públicos, porque fíjense que nosotros desde aquí de la prensa releemos y repasamos que habitualmente o se entregan ambulancias o se entrega, digamos, la apertura de centros de salud, la remodelación de hospitales y demás, pero nada se sabe o nada, poco y nada se dice de cómo está la situación justamente del personal de salud y sobre todo de sus trabajadores. En tiempos electorales, Ramona, ¿qué le merece la reflexión obviamente de esta gente y sobre todo del gobernador Capitanich, que de alguna manera está buscando la simpatía de todos los sectores y el acompañamiento por sobre todo? Creo que el gobernador y sus ministros no nos tienen en cuenta en el momento de evaluar la posibilidad de un voto en la salud pública, porque ya hemos hablado, la realidad, escuchan a los trabajadores, porque también escuchan a los trabajadores cuando los trabajadores se quejan no solamente por redes, sino que ustedes saben que el gobernador ha tenido distintos
ha hecho visitas a distintos lugares y reuniones con distintos grupos de trabajadores selectos por ellos, porque no nos ha convocado así a todos los trabajadores de la salud pública, y no nos escucha, no atiende la realidad que nos la verdad que es una realidad que nos viene apretando el cuello a los trabajadores, como ser la precarización, los salarios en nuestro sector, que es un sector altamente profesionalizado. Este último tiempo los trabajadores también sufrieron los descuentos de ganancias, y decir que 500.000 pesos para un profesional médico que tiene que estar en el sistema, primero 10 años para formarse y después toda la vida formándose con una alta responsabilidad, decir que 500.000 pesos es mucho, que gana mucho un profesional médico, un profesional bioquímico, odontólogo, que son los que sufrieron los descuentos de ganancias, o aquellos que tienen que hacer guardia porque se le exigen que hagan guardias para cubrir la necesidad que hay de profesionales, sobre todo en el interior, es otra de las cosas que también no está viendo, no está escuchando el gobernador y sus ministros, reitero, al momento de evaluar las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. La situación de los precarizados es terrible. Ni hablar de que alcanzan a la canasta básica, ni hablar. Imagínense cuando ellos tienen que acudir al sistema sanitario, porque tampoco cuentan con el precarizado, en su mayoría no cuentan con una obra social, no cuentan con beneficios que sí cuenta el personal de planta permanente. Y por otro lado tenemos una banda de trabajadores que son los trabajadores de contrato de servicio, que tampoco van a entrar en hay una desinformación, anuncian un pasaplanta donde los trabajadores están desinformados y solamente lo está trabajando con un gremio que no tiene la mayor representatividad en salud. Salud es un sector muy específico, muy particular, porque trabaja con personas. No es una oficina donde uno puede ir y dejar papeles muertos, o puede estar un año de paro y no ser escuchado, no ser atendido. Por eso nosotros lo que pedimos es que el gobernador atienda las necesidades que tiene el sector, sobre todo los recursos humanos, ¿sí? Ramona, le consulto también porque no sé si tengo entendido si usted o su grupo o ATAPS en su momento tuvo una cierta cercanía con la ministra Carolina Centeno, y que de alguna u otra manera tuvieron una empatía también de la situación por la que están trabajando los trabajadores de la salud. ¿Qué dice la ministra al final? ¿Se pudo acercar? ¿Está, digamos, en contacto con ustedes? ¿Hay alguna esperanza que por lo menos desde el Ministerio de Salud puedan poner en marcha alguna de los tipos de reclamos que ustedes están exigiendo? Con la ministra de Salud hemos tenido miles de reuniones. La voluntad de la ministra con respecto a los trabajadores de salud y a la solución que ella pueda dar desde su ministerio, yo creo que tiene un límite, ¿no? No todo puede pasar por la mano de la ministra, porque las decisiones económicas pasan por el Ministerio de Economía. Si bien ella tiene autoridad sobre los trabajadores del Ministerio de Salud, por encima está el presupuesto y están el ministro de Economía, que lamentablemente está sentado solamente con un gremio, que es UPCP, que es un gremio que nos ha venido achacando a los trabajadores de salud en vez de darnos la valoración que merecemos, y sobre todo la dejamos demostrada en la pandemia. El trabajador de la salud pública está con pandemia y sin pandemia, pero en la pandemia es donde hemos llevado a cabo un trabajo arduo
si bien hubo políticas sanitarias que hicieron que la pandemia se sobrelleve, el trabajador de la salud tuvo ahí un rol más que importante. Han muerto compañeros nuestros, sí, precarizados, sin ningún tipo de asistencia, ni siquiera a sus familiares. La ministra de Salud es una persona que nos recibe, que nos atiende, que nos escucha, pero no tiene soluciones, no nos pudo dar ella por sí sola las soluciones que se requieren con respecto al recurso humano. Correcto. Que donde también tenemos un déficit de recurso humano, Exacto. Ramona, y le pregunto puntualmente porque esto fue la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, donde por unanimidad digo bien, todos los bloques votaron finalmente esta asistencia en el área de salud pública a los veteranos de guerra y a sus familiares. Nos referimos justamente como esta famosa reparación histórica a los héroes de Malvinas. ¿Cómo le cae a ustedes justamente al sector de los trabajadores de salud que finalmente, cierto núcleo de nuestra sociedad pueda tener un beneficio amplio en materia de salud, pero ustedes que están allí manejando obviamente la salud pública todos los días no puedan lograr o mejorar la precarización de los trabajadores o mejorar obviamente los ingresos y demás? Por supuesto que para nosotros es beneficioso, nunca nos negamos a atender a nadie, y para nosotros es un progreso que haya una ley que atienda a determinados sectores que sobre todo requieren de atención por su salud mental. Los veteranos de guerra para nosotros son nuestros héroes, y tienen muchas patologías que requieren de atención especial. Ahora, esto es como pintar el frente de una casa y por dentro está todo roto. Por dentro no funcionan determinadas cosas, por dentro no tenemos el recurso humano específico para atenderlos. Entonces, lo que hay que hacer, de vuelta, repito, es dirigir a los trabajadores de salud, que estamos devastados en muchos lugares. Faltan profesionales, no solo médicos, sino técnicos, recurso humano específico que atiende determinadas patologías. No solamente se trata de elementos muertos, sino que hay que revisar el recurso humano, tanto en cómo están trabajando, los déficits que hay de recurso humano y el salario, que es muy importante. Exacto. Porque para sostener una persona trabajando en el Estado debe asegurar que esa persona que está trabajando tenga mínimamente un salario acorde a la inflación y una estabilidad laboral. Eso es un derecho humano. Así como la salud es un derecho humano, quien debe asegurar ese derecho humano es el trabajador. Y por consiguiente tiene que estar bien remunerado, con seguridad y estabilidad. Correcto. Ramona, por último entonces, para repasar a nuestra audiencia, martes, miércoles y jueves entonces van a hacer entonces protesta allí en el sector de salud. Recordemos cuáles son los sectores que se van a ver afectados y si aseguran obviamente las guardias mínimas también para la atención. Así es, martes 8, miércoles 9 y jueves 10 es el paro, una concentración frente a la Casa de las Culturas, una concentración pacífica frente a la Casa de las Culturas el día de mañana a las 9 horas, y en todos los servicios se aseguran las tareas mínimas, siempre resguardando las tareas mínimas. Perfecto. Ramona López, quien es secretaria general de APTACH, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, ¿sí? Gracias a ustedes, buena mañana. Que tenga una excelente jornada.